de entender los fundamentos o lo que dio origen a desarrollar la homeopatía Samuel Hahnemann, tenemos que recordar forzosamente la historia de la medicina, doctores. La historia de la medicina y por qué le llamamos la medicina occidental, puesto que aquí en México, en este gran continente, sí, un continente tan maravilloso que, por cierto, lleva el nombre de uno de los mejores equipos de fútbol mexicano, sí, en este continente, en América. ¿No se hacía medicina, doctores? Santa Saraí, Rivera Redondo. No se hacía, no había gente en este continente. No, sí había, y pues yo creo que ellos basaban su medicina en plantas Es correcto. Ajá. ¿Y cómo se y todavía en la actualidad todavía le llamamos en lugar de llamarle enfermedades por el nombre que marcamos en Occidente, ¿cómo se reconocen algunos padecimientos en México, Saraí? Que no sé si soy yo o mi conexión anda un poquito fallando. Ok, bueno, si quieres, entonces vamos a darle chance al Manayeli que nos comente qué tipo de padecimientos todavía en la actualidad podemos llamar, ya por desgracia muy pocos, pero todavía algunos que usan la medicina que se utilizaba en este continente o en este país específicamente. ¿Qué tipo de padecimientos tratamos con esta medicina? Almanayeli, ¿sí estás presente? Sí, doctor, pero como tal no tengo una idea. Ok. Y Diana Trejo. Con respecto a su pregunta, es que siento que no, como que no formuló bien su pregunta. O sea, a lo que yo le estoy entendiendo es qué tipo de patología que antes y actualmente se están ocupando con un tratamiento homeopático o con plantas, como bien lo mencionaba nuestra compañera Santa, o a qué va relacionada su pregunta. La pregunta está orientada de que si tú me podrías decir qué tipo de padecimientos o algún nombre de alguna enfermedad que todavía en la actualidad se utiliza, aunque dijimos muy poco, para algunas enfermedades de acuerdo a la medicina de este país. ¿No sería para tratar algunos, bueno, se le conoce como males o ya sea productos de algo espiritual? Exactamente. ¿Qué tipo de males, doctor? Bueno, antes era más por creencias míticas, o sea, algo espiritual. Pero actualmente se conocen burdamente, por ejemplo, mal del puerco o algo así, pero se utiliza todavía. Bueno, el mal del puerco es una expresión. Medicina. Exactamente, pero exactamente es el mal de susto, ¿sí? El empacho. Empacho, sí. Lo que la Organización Mundial de la Salud reconoce, el mal de ojo, gracias, por ahí alguien anotó, lo que en la Organización Mundial de la Salud se reconoce en la actualidad como síndromes de filiación cultural. Es decir, ¿por qué síndromes? Porque son conjunto de signos y síntomas de etiología diversa, de acuerdo a la medicina occidental, ¿sí? Entonces tenemos un grupo de signos y síntomas que pueden corresponder a varias causas, ¿sí? Y de filiación cultural, es decir, que son llamadas de alguna manera de acuerdo a la cultura de ese país, ¿no? Entonces pues, tenemos el mal de ojo, tenemos el empacho, ¿sí? Entonces, esa medicina que tratan todavía en algunos casos, seguramente a lo mejor ustedes ya no, a lo mejor a sus papás sí todavía los curaron de empacho, les quitaron el susto, y todavía se utilizan algunas sustancias, ¿no? Pero de tipo empírico, ¿no? Entonces, aquí hablamos de la medicina tradicional. En este caso, la medicina tradicional mexicana, ¿sí? En Oriente, ¿sí? También hay una
medicina milenaria, ¿no? Que se llama medicina oriental o medicina china, por ejemplo, hablando específicamente de este país, ¿no? Entonces, esas medicinas, o por ejemplo, incluso algunas terapéuticas como la acupuntura, que se utiliza en la medicina tradicional china, se reconocen en la actualidad como medicinas tradicionales, ¿cierto? Porque forman parte de la tradición de un país. Y cuando hablan de algunas terapéuticas como la acupuntura, como la homeopatía, como la osteopatía, ¿sí? Ahí hablamos de medicinas alternativas o complementarias. Afortunadamente en México, la homeopatía no está ni dentro del grupo de la medicina tradicional, obviamente, porque ya lo acabamos de decir, no corresponden a esa concepción de medicina prehispánica, si me pueden llamarle así, ni tampoco corresponde a las medicinas alternativas o complementarias. ¿Por qué? Porque la OMS le llama medicina alternativa complementaria a aquella terapéutica que no está incluida en el Sistema Nacional de Salud. Y aunque a los alópatas les cueste mucho trabajo aceptarlo, en México la homeopatía o los médicos homeópatas desde 1896 tenemos el reconocimiento oficial, ¿sí? Y entonces la homeopatía en México es una terapéutica integrada a la medicina occidental, porque de hecho aquí nació en la medicina occidental. Entonces nos remontamos al siglo. ¿Queda claro, doctores? Porque esto es pregunta de examen, ¿vale? Entonces, nos remontamos al siglo V de la era pasada o antes de Cristo, cuando precisamente por ahí Irving hablaba de la parte mágica, ¿no? Es decir, se concebía que la causa de la enfermedad era los demonios, ¿no? ¿Sí? Y por eso los pensadores presocráticos en el siglo V elaboraron conceptos fundamentales que marcaron el paso de esta etapa mágica, ¿sí? Pero, pues, desgraciadamente no había un buen desarrollo en ciencia, ni siquiera en medicina, y se cambió de una etapa mágica a una mítico-religiosa. Y entonces, al hablar de esta etapa mítico-religiosa, con los pensadores presocráticos, tenemos que hablar de un concepto que ellos establecieron como el concepto universal, o el principio y fundamento de todo el universo, que es el physis. El physis, o naturaleza del ser, a partir de la concepción de este concepto, vaya la redundancia, viene el inicio de la medicina occidental, de la medicina técnica griega. ¿Por qué nosotros adoptamos este modelo de enseñanza o esta medicina, ¿sí?, de Occidente? Pues por la llegada de los españoles, ¿no? En 1521, la conquista, ¿sí? Y entonces todo lo que existía en cuestiones de medicina, en cuestiones de culturas, intentaron destruirlo los españoles y nos insertaron el modelo científico que dominaba en Europa. Entonces, Hipócrates, el máximo representante de esta etapa, 500 años antes de Cristo, se le atribuye a él una serie de escritos anónimos que fueron en realidad compuestos a lo largo de 6 siglos, ¿no? Es decir, no es que lo haya elaborado, sino que él hizo un acopio de toda esa información y le llamó cuerpo hipocrático, corpus hipocrático, ¿sí? Sobre él se desarrolla la medicina occidental. En medicina occidental, en el 500 del año, de la era pasada, se establecían 3 actitudes que debería tener el médico ante el enfermo. Lo primero, no hacer nada, dejar que actúe el physis, ¿sí?, ya que es el impulso natural del organismo a curarse. Oponerse a la enfermedad, contraria contraris curantur, o de otra manera, expresado de otra manera, los contrarios son curados por los contrarios.
y ayudar al enfermo. O dicho de otra manera, las enfermedades de causa desconocida, utiliza el similia similibus curantur. Noten ustedes cómo son las expresiones, contraria, contraris curantur. En forma general, los contrarios son curados por los contrarios. Similia similibus curantur, los semejantes son curados por los semejantes. Y recuerden que Hipócrates establece que la naturaleza es el primer médico del hombre y por eso le llama natura morborum medicatrix, que seguramente por ahí les suena, de acuerdo al autor que les hayan referido sus maestros, ¿sí? Los meten o lo proponen estos dos aforismos, incluso los proponen como si fueran fundamentos o bases de la homeopatía, ¿sí? Entonces vamos a ver o recordar que estos dos aforismos los estableció Hipócrates a través de la vis medicatrix natura, es decir, el poder curativo de la naturaleza. Es la forma en cómo Hipócrates, desde mi punto de vista personal, establece ese concepto del physis de los pensadores presocráticos. Y entonces, de la comprensión y aplicación que se le dé al physis, que vimos que es el impulso natural del organismo a curarse, ¿sí? Surgen dos teorías o dos enfoques médicos que incluso son contrapuestos, ¿no? Por un lado el racionalismo y por otro lado el empirismo, ¿sí? El racionalismo, o también conocido como escuela de Cos, y el empirismo también conocido como escuela de, no al revés, de Nido y escuela de Cos. Si hablamos del racionalismo, su método científico va de lo particular a lo general. Y aquí es donde, perdón la expresión coloquial, no se acepta el concepto del physis. Quienes siguen esta corriente o este enfoque médico no reconocen que existe en la naturaleza un poder curativo en el individuo. Y entonces existe una separación de los conceptos de salud y enfermedad. Para el racionalismo, los síntomas valorables de la enfermedad son los comunes: fiebre, inflamación amigdalar, ¿sí? Y su tratamiento es sintomático y estandarizado. Actualmente, si se presentara un enfermo con amigdalitis aguda, cuyos síntomas pueden estar, o signos pueden ser la fiebre, el dolor de garganta, la inflamación de las amígdalas y de la faringe, su tratamiento básicamente es con antibióticos, ¿no? Porque, bueno, se establece que la amigdalitis aguda puede ser de origen bacteriano y por eso su tratamiento convencional es antibiótico. El antipirético para ayudarle a controlar su fiebre y los antiinflamatorios, ¿no? Fíjense, estamos hablando ya del tratamiento o la corriente de pensamiento racionalista que empieza con Hipócrates y después, después de Cristo, quien le da un impulso mayor a esa corriente de pensamiento racionalista, el contraria contraris curantur, porque desconocen la natura morborum medicatrix y la vis medicatrix natura, ¿sí? Es Galeno, ¿no? Galeno impone su teoría de los 4 humores, ¿no? Acuérdense que Hipócrates habló de 4 humores como causantes de enfermedad, ¿no? La bilis negra, la bilis amarilla, la flema, la sangre. Y entonces Galeno retoma el concepto de los humores hipocráticos, establece su teoría, y fíjense, durante 13 siglos había de hacerlo maestro indiscutido de la medicina universal, es decir, desde el siglo III hasta el siglo XVI, ¿sí? Fíjense cuántos, y todavía, si nos apuramos un poquito, todavía en la actualidad, podemos decir que este modelo racionalista ha sido el que ha dominado, es decir, siempre buscando una causa-efecto, ¿no? Entonces, dices, suprimes la causa, suprimes el efecto, ¿no? Entonces, en toda Europa, en el siglo XVI, se impone esta teoría,
¿sí? Todo vamos a ver que todavía un poquito más adelante se dominaba para esa parte de los humores, ¿sí? Y por eso es que decíamos, en el siglo XVI fue cuando exactamente viene, primero en el siglo XV, el descubrimiento de América, 1492, en el siglo XVI, en 1521, ya hablamos de la conquista, ¿no? Específicamente de nuestro país. A partir del siglo XVI, fíjense, aquí cambia, ¿sí? Trata de cambiar un poco la cuestión de la explicación de las cosas, de una parte mítico-religiosa, ahora algo plenamente científico, ¿sí? Entonces, de este cambio cualitativo de pensamiento básicamente religioso o mítico-religioso a uno plenamente científico con Galileo, Descartes, Newton y Lavoisier. Descartes, ¿sí? Viene lo que es el sistema cartesiano, ¿no? Viene la división del hombre en espíritu y materia y crea las bases del materialismo médico. Con la aplicación del método cartesiano en el ámbito de la medicina, se pasó de una comprensión puramente mecanicista del ser humano, apartándose del campo de la filosofía y del humanismo, es decir, centrándose en lo técnico, ¿no? Y desgraciadamente, ¿sí? Por ahí veíamos el ejemplo de la expresión que hizo un epidemiólogo mexicano, el doctor Macías, ¿no? Decía que se ha convertido todavía ese concepto mecanicista desde el siglo XVI, de René Descartes, se sigue aplicando, ¿no? De tal manera que se ve a un enfermo como alguien prendido o apagado. Si está apagado es porque está enfermo, y si está prendido es porque está sano, ¿no? Entonces, desgraciadamente, con René Descartes viene la parte de la separación de la parte humana y se centra en lo técnico, ¿no? Los cuadros clínicos, ¿no? Después viene en el siglo de las luces, ¿sí? Estamos hablando ya del siglo XVIII, ya por ahí Samuel Hahnemann empieza a aparecer, ¿sí? Porque él nace en el siglo XVIII, el 10 de abril de 1755. Y entonces cuando él está estudiando la medicina y aplicando la medicina, la corriente racionalista, que era lo que dominaba en todos esos años, viene el siglo de las luces o la Ilustración, que sabemos que es una corriente política social cuyos representantes procuraban eliminar las insuficiencias de la sociedad existente, modificando sus costumbres, la política y el género de vida, difundiendo las ideas del bien, de la justicia y los conocimientos científicos, ¿no? Entonces fue una corriente de irradiación cultural que quiso llegar a todos los confines de Europa del siglo XVIII. Entonces, dichos impulsores, dices, hicieron que la filosofía sea parte de todos los hombres, que cree que el progreso es decir, el mejoramiento paulatino de la humanidad. Entre las características más importantes de la Ilustración se encuentra el empirismo, que se manifiesta en la fe que los ilustrados pusieron en la experimentación como método, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué Samuel Hahnemann, cuando desarrolla esta terapéutica, le llama experimentación pura, ¿no? Entonces, siguiendo más adelante este pensamiento, esta corriente de pensamiento racionalista, donde la causa de las enfermedades eran los humores, ¿sí? Después ya viene la visión bacteriológica, ¿no? Ya en el siglo XIX, 1840, Friedrich Henle nos habla de la teoría de los gérmenes y las enfermedades. Luis Pasteur, por ejemplo, estudia la rabia y crea la vacuna antirrábica. Robert Koch, en 1882, estudia el Mycobacterium tuberculosis y crea sus postulados, ¿no? Entonces, fíjense, ya no era la causa de las enfermedades, ya no eran los humores. Ahora la causa de las enfermedades eran los microorganismos, ¿no? Y luego viene Ilan Menikov en el siglo XIX, funda la inmunología, entonces ya empieza a hablar de esos sistemas, esas células
de defensa, ¿no? Y lo mismo, entonces hay una causa que es un microorganismo, ¿sí? Y entonces ahora habría que desarrollar lo que pudiera contrarrestar al efecto de los microorganismos, ¿no? Y por eso viene después la visión química. Fíjense ustedes ya, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Felix Hoffmann sintetiza el derivado del ácido acetil salicílico en 1897, ¿sí? Un año después de que se creó nuestra escuela, que se fundó nuestra escuela, ¿sí? Sí. ¿Sale? Y luego, hasta 1910, Paul Ehrlich descubre el arzobenzol para eliminar el treponema pallidum, ¿sí? Sabemos que era el treponema pallidum, y en 1928, ¿sí? Apenas el siglo pasado, ¿no? El siglo XX, Alexander Fleming descubre la penicilina, ¿no? Para tratar las enfermedades bacterianas, ¿no? Entonces, se fijan, esta corriente de pensamiento racionalista, basada en el contraris curantur, ¿sí? Y que, insisto, domina hasta la época, ¿sí? Porque todavía en el siglo XXI estamos viendo buscar la causa de la enfermedad y tratar de abolirla, ¿no? Cuando sabemos en el siglo XXI que, por ejemplo, hablando del SARS-CoV-2 nuevamente, sabemos que los virus no hay medicamentos específicos, ¿no? Por esa capacidad que tienen de mutar, ¿no? Y de establecer variantes, ¿no? ¿Sale? Entonces, desgraciadamente, doctores, hemos convivido con ese sistema, el racionalismo. El empirismo, por otro lado, es la otra corriente de pensamiento contrapuesta al racionalismo, donde su método científico va de lo general a lo particular. Existe una aceptación plena del physis. Fíjense, quienes siguen esta corriente de pensamiento aceptan que hay un esfuerzo curativo del physis, es decir, se acepta que el natura morbor medicatrix puede ser el primer elemento en entrar a acción para curar a un enfermo. Y entonces, el tratamiento consiste en ayudar al physis en su esfuerzo curativo. Como la physis se expresa de manera individual, cada tratamiento exige una individualidad meticulosa, ¿no? Y para los que siguen esta corriente del empirismo, la salud es un proceso dinámico resultante de interacción del organismo y el medio externo, ¿no? Es una adaptación. El proceso de salud es una adaptación a las condiciones que estamos viviendo en el exterior. Y bueno, cuando se enferman, los síntomas valorables de la enfermedad son los propios, ¿sí? O los propios de cada enfermo en particular. Entonces, hablamos de uno de los impulsores de esta corriente de pensamiento, el empirismo, hasta el siglo XVI, fíjense. Este señor Teofrasto Bombasto de Bonneheim, Paracelso para los cuates, arremete contra la práctica médica de su época y plantea la necesidad de retomar el concepto del physis. ¿Con qué se topó Paracelso? Se topó con pared. ¿Por qué, doctores? Porque en el siglo XVI, acabamos de verlo, ¿no? Empezaba el cambio de pensamiento general de lo religioso a uno plenamente científico con Galileo, Lavoisier, René Descartes. Entonces, aunque Paracelso intentó retomar el concepto del physis de los pensadores presocráticos, del natura morbor medicatrix de Hipócrates, le quiere llamar naturaleza, ¿sí? Como concepto moderno, innovador, ¿sí? Y establece que la causa de las enfermedades en relación con los astros y los cambios meteorológicos, y por eso es que, pues, obviamente, no prosperan sus ideas, porque en el mundo occidental
era otro tipo de pensamiento el que estaba intentando establecer. Y no estaba tan mal Paracelso, ¿no? Porque vean, él pensaba que la clave de los medicamentos que van a curar se encuentra en la naturaleza, ¿no? Y establece la teoría de la asignatura, es decir, todo lo que ocurre en el microcosmos ocurre en el macrocosmos. Para tratar a un enfermo busca la relación formal entre la enfermedad y el medicamento por la similitud entre ellos. Entonces, por ejemplo, una planta de sabor amargo, decía Hipócrates, Paracelso, es útil para estimular la vesícula biliar. Y aquí tenemos una plantita que seguramente ustedes hicieron o fabricaron en su taller de farmacia homeopática, el Cardus marianus, que sabemos que es una planta que es amarga, que tiene principios amargos y que tiene un componente importante que es la silimarina, ¿no? Que sabemos que es un hepatoprotector, ¿sí? Entonces, fíjense esto en el siglo XVI con Paracelso, pero obviamente, insisto, lo tildaron de loco porque pues había otro tipo de pensamiento, ¿no? Voy a interrumpir la sesión, doctores, para volvernos a conectar, por favor, para que no se nos apague así abruptamente. Nos quedamos en Paracelso, ¿vale? Sí, doctor. Entonces, por favor, se vuelven a conectar con la misma. Ahí.